Buen día, en la madrugadita, en la tarde, a mediodía, a la hora que usted esté conectándose. Bienvenido, bienvenida. Este es el Ministerio de Damas y Hombres hablando al corazón. Dalcor. En este momento vamos a darles a conocer de parte de nuestra compañera Débora quiénes somos. Recordando que hoy es martes 23 de junio 2026. Débora nos va a decir quiénes somos. Gracias, María Luisa. Así es. Voy a dar la visión de nuestro grupo, que es el grupo Damas y Hombres Hablando al Corazón, nuestro ministerio. Somos mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestro ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia, ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y sobre todo con conocimiento de Dios. Eso somos nosotros. Gracias. Gracias, Débora. Así es. Sobre todo con conocimiento de Dios. Como les dije, hoy es martes 23 de junio 2026. Desde Panamá para el mundo tenemos el placer de presentar a nuestra hermana, nuestra querida hermana Blanca Espinosa, y nos va a dar el tema Tu palabra me levanta y hace seguir. Bienvenida, Blanca, adelante. Hola, buenas tardes a todas y a todos los que estamos y los que nos vamos a conectar, los que Dios permita que a donde esto llegue. Antes que nada, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, porque personalmente creo que dar un testimonio es un compromiso, es un propósito de Dios en nuestras vidas. Y así como nos preparamos para todo en la vida, pues el prepararse para dar un testimonio de lo que ya hemos vivido a veces remueve, retoca, tú resientes todo, sientes como si lo tuvieras viviendo en ese momento. Y toda la honra y toda la gloria es para Dios, porque definitivamente si no fuera por Él no estuviéramos aquí. Y yo le pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú el que tome control total y absoluto por medio de tu espíritu, para que pueda hablar y tomar, que yo sea el instrumento para que tú puedas llegar, tocar, levantar, restaurar todos esos corazones que así como nosotras seguimos y como yo sigo como vasijas de barro en manos del alfarero, Padre, esta palabra, este tema que, que me tocó, pues es un tema que cuando Gloricel me lo entregó en el nombre de Jesús, dije, wow, porque fue un tema que al principio yo decía, qué difícil es transmitir mi testimonio por medio de este tema, porque es mucho. Yo no sé cómo resumir y darle gracias a Dios por tantas cosas y tantos procesos que hoy en día puedo decir que todas esas pruebas pues se han vuelto testimonios en mi vida, pero para la gloria y la honra de Dios, pues aquí estoy para contarlos. Entonces, que este testimonio sea de bendición para nosotras, para nuestra familia, y que en el nombre de Jesús, pues podamos no solamente, como lo dijo Cadia, escucharlo, sino actuar y tomar acción, porque a veces, como yo, pues me pasó, yo decía que tenía mucha fe, pero a la hora de la hora, en el proceso, pues hasta la fe tiembla,
porque no es suficiente la fe. Entonces, como lo dice el tema, tu palabra me levanta y me hace seguir. Yo primero busqué el significado en el diccionario y lo busqué tal cual. Tu palabra, como una oración. No lo busqué nada más como palabra. Y tu palabra, pues, decía que era una expresión verbal. Es como si te estuvieran dando ánimo. Tu palabra a una persona te da ánimo o una promesa que alguien te está haciendo me levanta, pues cuando te pones de pie, es cuando animo a alguien a que se levante y me hace seguir cuando continúas avanzando. Y espiritualmente en la Biblia, pues dice que tu palabra, bueno, sabemos todas que tu palabra es lo que Dios habla y nos promete y nos revela por medio de su palabra, que es la Biblia, que son las escrituras, y nos levanta porque nos restaura, nos renueva, nos transforma, nos devuelve esa esperanza y nos hace seguir porque nos guía, nos sostiene con fe. Pero ¿qué es esa fe? Las cosas que no podemos ver, que sabemos que va a ocurrir, pero no las vemos. Caminar en esa fe, así como lo dice el Salmo 119:5. 119:105, lámparas a mis pies, que cada día lo dijo, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Igual que el Salmo 145:14, que dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Hay muchos versículos en la Biblia, creo que desde el principio hasta el final, en cantidad, donde Jesús demuestra con su palabra, pues que Él nos levanta y nos da y nos hace seguir. Pero cuando yo estaba orando y cuando yo le pedía a Jesús que por medio de su Espíritu me ayudara a entenderlo un poco más, la palabra, y por cómo podía yo, pues, transmitir lo que Él quería, porque no soy yo, es Él, es su Espíritu. eh, Hubo un momento, yo escribía, a mí me gusta escribir, y escribía y escribía y escribía y borraba y volvía y escribía. Tengo más de 200 páginas escritas, sin mentirles, con este tema. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me echas, o sea, para atrás de nuevo? Es como si estuviera leyendo toda la Biblia de nuevo. Y llegó un momento en que me dijo Blanca, acuérdate de donde yo te saqué. Y yo dije, wow, tu palabra me levanta. ¿Por qué? ¿Por qué es donde yo te saqué? Porque me acordé de Mateo 9:9 que Jesús le dijo, pasando Jesús por allí, vino un hombre llamado Mateo y le dijo, se levantó y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Jesús lo llamó, Mateo se levantó y decidió seguirlo. El día que yo decidí y declaré con mi boca que yo era hija de Dios y que aceptaba a Jesús en mi vida, ese día Jesús me levantó. Ese fue el día que Jesús me levantó. Jesús me sacó, me transformó, me liberó, me aceptó, me bendijo, me perdonó. Ese fue el día que Jesús me levantó, porque en mi vida, así como lo dice en la palabra, en Ezequiel, cuando mi vida en Ezequiel 37:4-5, Dios abrió a los huesos secos y volvieron a vivir. Mi vida se sentía seca. Mi matrimonio, mi maternidad, mi fe, mi salud, mis sueños. Y Dios habla por medio de la palabra. Dios habla a lo muerto y lo muerto vive. Entonces, ese día Jesús me levantó. Para mí eso es levantar. Eso fue cuando me sacó del hueco, cuando me sacó de ese momento y me trajo a la vida, porque eso es aceptar a Jesús. Decir, yo soy tu hija, cuando él dice, hija, aquí estoy, te levanté, te saqué. Entonces, por eso es que yo creo que este tema, y estoy empapada en sudor, porque es una cosa impresionante el Espíritu Santo, de la manera que me lo mostró, pues no sé por qué, pero estoy segura que es un tema que tenemos que recordarlo siempre, siempre. No solamente te levanta en los momentos tristes, te levanta en el momento que tú lo aceptas, te levanta en el momento que tú lo buscas, te levanta. Entonces, de donde me sacó en ese momento, de donde me sacó ese día, me sigue transformando, me levanta y para seguir, lógicamente, todas vivimos procesos, todas vivimos pruebas porque somos humanos y todas pasamos por cosas. Y yo decía, pero wow, me sacaste y ahora ¿cómo sigo?
Yo creo que todas conocen un periodo o un proceso de mi vida que quizás no lo conocen profundamente, pero saben el entorno. Y de ahí me llevó a la mujer del flujo de sangre. En Marcos 5:34 dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Así como la mujer del flujo de sangre que vivió 12 años sufriendo, 12 años triste, 12 años con heridas internas, físicas, emocionales, del alma, de su cuerpo, 12 años que no sabía ni qué hacer, que había perdido las esperanzas, en realidad porque no sabía cómo más hacer. Así como ella escuchó en un momento de Jesús y su fe, eso, escuchar de Jesús le devolvió la fe para ir a tocarle el manto a Jesús y su vida fue sanada al instante. Su fe creció cuando oyó de Jesús. No solo la sanó, la llamó hija en Marcos 5:34. La llamó hija. ¿Quiénes somos las hijas? Somos sus hijas, restauradas, bendecidas, amadas. Entonces, yo recuerdo mi proceso cuando comencé, que mi proceso no duró 12 años, pero sí duró más de 5. Mi proceso no fue de un día, fueron muchos años de drenaje físico, consangrados, como no tienen idea, pero no era solamente el sangrado, era que yo todavía no había entendido en ese momento cuál era el propósito de Dios en mi vida en ese momento y por qué yo estaba pasando por esas pruebas. Porque yo humanamente y físicamente quería resolverlo todo, buscar doctores, pasar por situaciones que no necesitaba, pero yo decía y buscaba. Miren, yo les digo, yo llegué a tener más de 15 doctores en mi vida, en un periodo de 5 años. O sea, era una cosa que yo al mismo tiempo buscaba la salida, mas no dejaba que Jesús actuara. Yo buscaba la manera de buscarme la solución yo, mas no dejaba que Jesús actuara. Yo buscaba la forma en mejorar, mas no dejaba que Jesús actuara, porque físicamente para mí era más fácil ponerme un hierro y decir, ya me saré, ya me curé, listo, no pasa nada. El día a día, el trajín, pues mi día a día con los niños, pues no me dejaba ver que lo anormal ya se había vuelto normal. O sea, el dolor para mí era parte de mi vida. El sangrado era un día más normal y eso no era normal. El sangrado, los desmayos, que me pusieran hierro. Todos los años durante todo ese periodo yo dejé que pusieran hierro en mi cuerpo. Claro, a medida que pasaba el tiempo, seguía pasando por procesos porque lógicamente no era yo la única que lo estaba pasando, era mi familia completa, mis hijos, mi esposo, todos, mi casa, mi hogar, todo el mundo estaba alrededor pasando por el mismo proceso que yo. Yo lo pasaba físicamente, pero ellos lo pasaban porque lógicamente así mismo como la mujer del flujo de sangre, era una mujer muy débil, era una mujer físicamente pues golpeada, emocionalmente, en el alma. Pues yo durante todo ese tiempo pasé por todo ese proceso en el cual pues lógico no veía la salida o si mejoraba un año, al año siguiente volvía y caía, volvía y pasaba por el mismo proceso. Entonces, eran cada vez más puertas abiertas a situaciones que me exponía. ¿Por qué? Porque no solamente llegué a sufrir o a tener pues el flujo de sangre, sino que también volví a tener problemas con el corazón y ya Jesús había sanado mi corazón. Volví a tener problemas con la tiroides y ya Jesús había sanado mi tiroides. Entonces era todo se convirtió como en un problema más grande. ¿Por qué? Porque quizás yo en esos momentos no soltaba, quería solucionarlo todo físicamente y espiritualmente, aunque oraba, aunque ayunaba, aunque buscaba, no dejaba que Jesús actuara, no dejaba que Jesús pusiera su mano y me dijera, Blanca, no es a tu manera, porque yo he entendido algo, en el proceso Jesús no muestra los procesos. Tú tienes que pasar por el proceso, pero Jesús ya sabe la salida, nada más que te está dejando para ver
¿qué vas a hacer? O sea, al final yo decidí seguir haciéndome todos las infusiones y llegó un momento en que mi cuerpo ya no lo resistía. Ni siquiera las infusiones las resistía. Casi me muero poniéndome una infusión. Casi me matan y poniéndome una infusión. Entonces, durante todos esos procesos, así mismo como pasaba yo, pues pasaban mis hijos en el proceso todos sufriendo porque nadie sabía en realidad qué iba a pasar. Entonces, durante todo ese tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, yo seguía perdiendo sangre todos los meses. No me duraba 30 días, pero eran 15 días de flujo de sangre. No buscaba, no encontraba la manera de solucionarlo, yo, según yo, porque yo iba a diferentes doctores y ninguno me daba pues la solución para resolver lo que yo quería a mi manera. Entonces, claro, ahí es cuando en realidad tú dices, yo tengo fe, pero yo tengo fe para hacer las cosas a mi manera o yo tengo fe de entregarlo y dejar que Jesús actúe de la manera que tiene que ser, no como Blanca quiere. Es de la manera que Él quiere, en el momento que Él quiere y como Él le da la gana. Entonces, de esa manera, seguí, el Espíritu Santo me siguió escudriñando y llegué a Débora. ¿Por qué Débora? Porque Dios fortalece nuestra fe para enfrentar los desafíos en la vida. Levántate porque este es el día. Jueces 4:14 está en Débora. Nuestra fortaleza no proviene de nosotras mismas, no proviene de mí, sino de confiar en Dios. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y ahí está Isaías 40:29. ¿Y por qué Débora? ¿Por qué Débora, que era una mujer líder, que era una mujer fuerte, que Barak necesitó para poder ir a la guerra, que daba ánimo a su pueblo para poder luchar, que pasó por un momento de Israel cuando Israel pues pasaba por tantos problemas? ¿Por qué Débora? Porque yo sentía que yo era la Débora, que yo fui la Débora en ese momento, porque Jesús me estaba dando la fortaleza, la valentía de seguir. Porque en ese momento yo dije, no más, estoy cansada, ya no sé qué más hacer. Y en ese momento en mi vida, cuando solté, que yo siento que espiritualmente solté mi físico, mis fuerzas físicas y se lo dejé a Jesús. Apareció una enfermera, panameña por cierto, que me dijo un día, Blanca, ¿por qué si todo lo que estás haciendo en tu cuerpo con una infusión para que te levante te hace tanto daño? Te tengo que poner más cosas para que sostengas lo que te estoy poniendo en tu cuerpo que lo que en realidad estás recibiendo. No te lo hagas más. Y yo ese día entendí que esa valentía que necesitaba a veces no solamente es la fe, es escuchar, es obedecer, es aparte de clamar, tener fe, orar y ayunar, hay que obedecer. Y yo ese día, yo me acuerdo que yo llegué a la casa y caí regada, porque lógicamente terminó de poner la infusión. Y yo, fueron como 4 o 5 horas y dije, no más. O sea, no voy a hacer más nada y voy a esperar a ver qué funciona y cómo Jesús va a orar de una manera. Yo quizás lo resumo muy rápido y muy fácil, pero fue un periodo muy, muy duro en mi vida, en el cual yo sabía que en ese momento no solamente era Blanca con valentía, era el entorno alrededor que Jesús estaba transformando. Era mi casa, mi familia, mi hogar, porque en ese momento, en ese tiempo, Isabela buscó más de Jesús. Isabela buscó la vida espiritual que hoy en día la sigue fortaleciendo. Esa niña desarrolló un plan a raíz de todo lo que a mí me había pasado médicamente. Los twins buscaban más de Dios, los twins oraban antes de entrar a un torneo. O sea,
fue una cosa que al mismo tiempo que yo me estaba transformando, porque Jesús empezó por mí a transformarme a mí internamente para después físicamente verlo. Yo lo veo de esa manera ahora, pero no lo entendía en ese momento, porque yo estaba tan cegada en que yo iba a solucionarlo a mi manera, que no dejaba que Jesús actuara. Entonces, ahí me vuelvo una Esther. En ese momento que yo decido soltar, me vuelvo una Esther. ¿Y por qué digo que una Esther? Porque Dios nos muestra que cada proceso tiene un propósito en nuestra vida. Como dice Esther en 4:14. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aún en las temporadas más difíciles de mi vida, han sido parte de preparación para todo lo que Dios tiene en mi vida, para todo lo que Dios tiene pronosticado en mi vida. ¿Por qué yo digo que me volví una Esther? Porque miren, en menos de 15 días yo estaba en Panamá operándome. Tuve que dejar mi familia y yo digo que yo fui sola físicamente, pero espiritualmente estaba tan acompañada que yo nunca me sentí sola, nunca me sentí sola. Yo decía, Dios mío, increíble, en menos de 15 días tú has solucionado todo porque así es Dios. Trabaja de una manera sobrenatural que lo que a nosotros nos demora años entenderlo, a Él en segundos lo puede hacer. Entonces yo llegué ese día a Panamá en la noche y al día siguiente me operaron. Para las que estaban allá y que estuvieron alrededor mío, así como Esther, que pasó por tantas cosas, que fue una persona que realmente le costó, pues, entender que, que aunque ella estaba sola, pues porque Esther estaba sola, era una mujer judía huérfana, estaba perdida, no entendía, ella no sabía qué era lo que Dios iba a hacer en su vida, pero Dios estaba escribiendo una historia más grande en Esther. ¿Y Esther qué hizo? Ayunó, escuchó, obedeció y fue donde el rey. Entonces, Dios nos levanta. Dios, por medio de todas las circunstancias, nos levanta, pero hay que obedecer. Y en ese momento, cuando yo llego a Panamá y voy sola, porque realmente estaba sola físicamente, pues, y el doctor entra, lo que duró 5 años, 5 años y medio, al Jesús, porque yo digo que fue Jesús, le tomó 20 minutos de mi vida solucionar un problema que me había costado esfuerzo, sacrificio, sangre, o sea, tantas cosas que yo no les puedo explicar, que como me decía el anestesiólogo, me decía en la sala de preparación, ¿cómo es posible que usted esté dormida en una esterectomía completa? Y yo le decía, porque tengo paz. Yo tenía tanta paz, yo tenía tanta seguridad y fe. Ahí sí dije, Señor, en ti confío. No estoy sola, porque allá adentro está, y tú caminas conmigo, estás conmigo. Yo me dormí en 5 segundos y cuando me desperté ya estaba operada. Y yo dije, ¿ya? Sí, ya. El dolor, cuando yo salí, el doctor me dijo, es increíble. Mi doctor no entendía que después de 4 cesáreas, tantos partos, o sea, las cesáreas que me había hecho, me había cortado, pues las trompas cuando tuve a Liam, él decía que él sabía que eso estaba complicado de una manera pues muy enredado allá adentro para los doctores, porque él decía que él iba a encontrar telarañas, que son las telarañas, las adherencias. Y cuando él salió y me dijo, Blanca, o sea, todo se facilitó porque no tenías ni una adherencia. Eso no es normal. Y yo decía, gloria a Dios, solo Jesús hace eso. Él pudo sacar todo en 20 minutos. Ese hombre todo lo que hizo en 20 minutos fue limpiarme y sacarme todo. En menos de 20 minutos, pues las que saben, esos son, aquí esas operaciones duran 3 horas, 2 horas, 1 hora, dependiendo de toda la situación. No boté sangre y el, el levantamiento interno fue instantáneo. O sea, yo no sentí dolor. Nunca había sentido más dolor en mi vida por 5 años
que en 20 minutos cuando salí no me dolió la cesárea. A mí no me dolió absolutamente nada para la gloria y la honra de Dios. El mismo día me pararon, al siguiente día caminé, las enfermeras decían, no puede ser, señora, no puede ser. Nadie creía lo, la majestuosidad porque yo creo que nosotros, yo como ser humano, pues no tengo idea de la grandeza de Jesús, de cómo puede trabajar tan grande en nuestra vida, porque mi pensamiento es limitado en comparación al de él. Entonces, cuando yo salí de ese hospital, aparte de todo esto, mis hijos estaban acá con mi esposo y yo pude pues disfrutar a mi mamá que tiene un tema de salud durante todo ese periodo, levantarme durante todo ese periodo, descansar. Me dio un tiempo de descanso para regresar a la batalla. Entonces yo digo que yo fui como una Esther, porque entre el ayuno y la oración, yo no tenía ni idea el propósito que tenía, que Dios estaba siguiendo construyendo para que yo siguiera levantada y seguir caminando en este propósito. Entonces, todo ese periodo fue como una preparación para seguir levantando a los míos, porque este propósito no solamente era en Blanca, este propósito era en mis hijos, en mi esposo, en mi matrimonio, en mi casa. No quiere decir que yo no sigo pasando por procesos o sigo pasando por temporadas de pruebas, no. Simplemente es que yo sigo como una vasija de barro en las manos del alfarero. Pero hoy en día les puedo decir que de verdad yo siento que Jesús me levantó y me permite seguir porque mi fe fue renovada, mi espíritu fue levantado, me restauró mi corazón, mi alma, mi cuerpo, todo. En ese instante, cuando yo sentí pues que todo cambiaba porque parece mentira, todo te cambia, todo te cambia. Yo regresé a Estados Unidos y al mes y tuve que ir al doctor porque lógicamente hay que ir al doctor después de eso y el doctor me dijo, no puedo creerlo, tu tiroides se controló, tu hierro está en los límites que tiene que estar, perfecto. La pastilla al corazón ya no la tenía que tomar. Entonces yo digo, es increíble el simple hecho de poder darle la gloria y la honra a Dios de todo ese proceso y salir victorioso, a pesar aún de las pruebas, yo lo veo como una transformación en mi vida, porque no solamente fue un proceso que fue difícil, fue un proceso de enseñanza, de aprendizaje, de levantamiento, de seguir buscando más de Dios, de buscar y es como si me hubiera renovado, como si hubiera renovado a Blanca desde adentro hacia afuera. Porque todo lo que yo había aprendido en el camino desde que yo acepté a Jesús en mi vida, pues hay días que para mí la disciplina en mi casa es bien importante. Pero esa disciplina, primero, es Dios. Mi disciplina de buscarlo, mis ayunos, de estar expuesta a lo de Dios, es tan importante. Y lo tendrá que ser y lo va a ser el resto de mi vida, porque yo todos los días digo, si no voy contigo, no voy con nadie. ¿Por qué? Porque es lo que me da hoy en día la satisfacción, la seguridad, la tranquilidad de decir yo soy hija de Dios. Es que Él me renovó, Él me sanó, Él me restauró, Él me libró, Él me sigue levantando. Entonces, para mí este tema es como un recordatorio diario de que no solamente me levantó una vez, lo va a hacer siempre, así mismo como lo dice en la Biblia, y hay millones de muchos versículos, por eso te digo que hay tantos versículos. Mira, Isaías 41 dice, los que esperan, el que dije antes, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como alas, como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque a veces nos sentimos cansados, es que Dios nunca dijo que no nos íbamos a cansar, a veces nos sentimos cansados, pero Él renueva nuestra fuerza todos los días. ¿Cómo yo trato de aplicar todos los días esto en mi vida y cómo traté de, durante ese proceso, pues, eh, pasarlo? Yo creo que durante ese periodo me dejó muchas enseñanzas, muchos aprendizajes.
Y lo primero que hice, tuve que romper muchos ciclos en mi vida, muchos ciclos repetitivos, porque yo creo que al final eso es lo que nos trae. Como les dije, yo me volví intolerante, dejé de tolerar lo que era anormal y se volvió normal en mi vida. El dolor se había vuelto normal en mi vida. Sentirme cansada se había vuelto normal en mi vida. Sentirme adolorida, triste, sin esperanza, había vuelto normal en mi vida y eso no es normal. Entonces hay que yo dejé en ese entonces de seguir lo anormal, volverlo normal. Eso hay que romperlo, porque si no, vamos a seguir en el mismo entorno. Fue un año tras año diciendo y haciendo lo mismo, hasta que yo decidí no más. O sea, hasta ahí llegó, porque si no, seguía en lo mismo. Por supuesto, hay que interceder, ayunando, orando, obedeciendo, buscando más de Dios, tratando de encontrar la forma de esa disciplina diaria, no perderla. A veces se nos hace difícil, pero es donde el enemigo nos ataca y te debilita. Entonces, ahí está en la palabra que Jesús se fortalece en nuestra debilidad. Cuando yo solté y dije, no puedo más, ahí fue donde Jesús entró y dijo, ok, ahora yo te levanto mis manos. Ahora me vas a dejar hacer lo que en realidad yo quiero hacer, porque mientras tanto no lo iba a hacer. Tuve que hacer pausa, tuve que tomar calma, volver, tratar de buscar y recuperar todo lo que yo había conocido, ver la manera de levantarme poco a poco espiritualmente. En el proceso, yo me acuerdo que cuando yo decía, me voy para Panamá, porque en mi entorno, pues las que estaban alrededor mía, no muchas, pero algunas, pero ¿para qué vas a hacer eso? Quédate aquí, en Panamá te cuesta, aquí es gratis. Yo creo que es muy importante las personas que nos rodean porque la persona correcta rompe con esos ciclos. La persona que no lo entiende va a seguir alimentando ese entorno que tú no necesitas. Entonces, esa es otra cosa. Nosotros no podemos solas. Yo entendí que yo no podía pasar un proceso sola. Tenemos que estar acompañadas, tenemos que estar, pero de las personas correctas. La persona que te diga, no te preocupes, yo oro por ti. Esas son las personas que nosotros necesitamos en nuestra vida. Gloricel sabe y todas las que están aquí alrededor, que yo le doy gracias a Dios por su vida, por todo lo que ella ha inspirado en mí por medio de la palabra, sus oraciones, estar pendiente de mi familia, de mí, de mis hijos, todos los días no tiene precio, porque yo respeto y entiendo que caminar sola no se puede, porque yo no soy la que sé, yo no soy la que, no, al contrario, tenemos que rodearnos de personas que nos apoyen, que nos guíen, que nos ayuden espiritualmente, porque a veces el entorno también nos frena nuestras bendiciones, nos frena nuestros milagros. No lo vemos porque estamos rodeadas o expuestas a cosas que no son, así como lo dice tu palabra, como lo dice la palabra. La comida alimenta el cuerpo, pero la palabra alimenta el alma, el espíritu. Escuchar, el ver, el oír, eso es lo que nos alimenta nuestro espíritu. Entonces, yo tuve que hacer muchos cambios para poder entrar en ese proceso de resistir la opresión, por supuesto, del enemigo, pero también de las personas, porque se levanta mucha gente y emocionalmente a veces no estamos preparados para todas esas cosas, para decir, ¿sabes qué? Nos vemos después. ¿Sabes qué? A veces yo no entendía por qué yo estaba tan sola, pero es que Jesús va limpiando tu camino. Y yo decía, yo nunca he sido, siempre he tenido mucha gente a mi alrededor. Bueno, con los niños ya es bastante, somos bastante, aquí es un grupo, pero para salir de ese hueco, pues tuve que aprender y pasar por procesos que hoy día me han llevado a entenderlo. Como lo dice en la palabra, yo decía, yo no soy el perro que va de vuelta a su vómito. Yo no soy la puerca que va de vuelta al lodo. Y tampoco soy el necio que busca la necedad. Yo me tengo que ver como la mujer
que soy hija de Dios, identificada como su identidad lo dice, somos adoptadas, tenemos la identidad de Cristo, levantadas por Él, bendecidas, redimidas. O sea, la lista es más larga de lo que nosotros nos imaginamos muchas veces, porque a veces no nos acordamos que somos las hijas de Dios, que somos levantadas por Él, somos amadas, redimidas, perdonadas. Y yo me repito eso todos los días, porque uno mismo se tiene que dar, uno mismo se tiene que predicar, literalmente. Yo soy la hija de Dios, amada. Y hay veces que uno lo duda porque el enemigo ataca. Y hay veces que uno lo duda, pero aún así, en medio de todo este proceso, yo he aprendido poco a poco, porque el Espíritu me lo ha permitido, a buscar más profundidad, encuentros y relación, porque esto no es religión, esto se trata de relación. Y aunque no lo crean, durante todo ese proceso, Jesús estaba trabajando en la vida de mis hijos, en mi familia. Fue una temporada que así mismo como yo sentía debilidad interna o física, yo me levantaba todos los días y seguía mi vida normal, pero no tenía la sanidad que necesitaba para ver con claridad lo maravilloso que es el Rey de Reyes, porque Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Señor de señores. Entonces yo decía, pero si yo lo tengo, vívelo, hazlo, demuéstralo con tu fe, con tus enseñanzas, con tu aprendizaje en la vida de mis hijos, en la vida de mi hogar, en mi matrimonio, en todo. Entonces, yo digo que Jesús fue obrando de una manera muy sutil en la vida de cada uno de mis hijos, en la vida de mi esposo, que fue buscando más de Dios, que hoy en día puedo decir, todos vamos a la iglesia juntos, que han sido pruebas de años, no de un día, de años, y hoy puedo glorificar a Dios y levantar la mano y decir, lo lograste, Señor, y sigues haciendo milagros en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, y sigues trabajando, porque esto no se trata de mí, esto se trata de que Él tiene un propósito en mi vida y Él me levanta por medio de su palabra y me mantiene para seguir. Y para poder seguir, tengo que entender eso, que Él me levanta cuando estoy caída, que su palabra me fortalece cuando estoy cansada, que Él me guía cuando no sé qué hacer. Su palabra me recuerda que sus promesas están en la Biblia cuando me quiero rendir. Por eso yo sigo adelante, porque su palabra me levanta y me hace seguir. Yo puedo quedarme aquí horas dándoles muchos testimonios de todas las cosas que Jesús ha hecho en mi vida, y no solamente en la mía, en la vida de mis hijos, en mi hogar, en cómo ha levantado a cada uno, pero creo que lo más importante de todo esto es que lo primero que dice, tu palabra me levanta. Para mí, eso es un recordatorio todos los días de lo agradecida, de lo bendecida que puedo estar humildemente en mi corazón con Dios, con todas las que estaban alrededor, cómo Jesús me ha fortalecido, me ha levantado, me ha guiado y me sigue guiando, porque esto no termina. Todos los días es un aprendizaje nuevo, una enseñanza nueva para seguir disfrutando de todas las bendiciones que Jesús que nos da en la vida, de su palabra, de su poder, de sus milagros, porque así mismo como existía en ese momento, como Dios hacía milagros en ese momento, pues lo hacía, lo sigue haciendo hoy en día en la vida de cada uno, y Dios no hace excepción de persona. Así mismo como lo ha hecho conmigo, lo hace con cualquiera en el nombre poderoso de Jesús. Y yo sé que hay muchas familias, somos muchas mujeres que a veces nos sentimos muy cansadas, y yo creo que a veces cuando las personas me miran, piensan que yo todo es fácil, bonito y como digo yo, como que, ok, a ella no le pasa nada porque ella se ve bonita, pero Jesús no mira el físico, ni el tamaño, ni siquiera le importa. Si estás bonito o estás fea, Jesús mira los corazones. Jesús mira el quebrantamiento de una persona. Eso es más importante que cualquier otra cosa física o exterior. Cuando nos preocupamos realmente
en agradar a la persona correcta, que es a Dios, y no al resto del mundo. Cuando en realidad yo entendí eso, mi vida cambió completamente. Dejé de agradar a todo el mundo y empecé a agradar en realidad al que tengo que agradar, porque de nada sirve seguir en el pasado si en verdad soy hija de Dios, soy nueva, soy una criatura nueva. Entonces, de esa manera, pues yo logré y sigo caminando, sigo aprendiendo y no ha sido, pues, Dios no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Y caminar con Él es la posibilidad de fe y esperanza que nos da por medio de su palabra para seguir. Yo tengo una cita, bueno, ya he dicho varias, pero tengo otras que las escribí. Levántate porque este es el día, bueno, esa ya la dije que es la de Débora, la de Isaías también, la 2 de Corintios 12:9. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, que eso fue lo que dije cuando nosotros nos sentimos débiles, pues ahí es donde Jesús perfecciona su poder. Esther, ya lo dije, Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Jeremías 29:11, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En Proverbios 22:6 dice, instruye, ¿por qué digo esto de Proverbios? Instruye al niño en su camino, porque Dios sigue obrando en la vida de mis hijos, pero Él me guió para buscar la manera de hacerlo, porque así mismo como me levanta a mí, levanta a mi familia completa. En Isaías 54:13, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Son las promesas que yo recibo de Dios, porque yo me agarro de esas promesas para poder guiar y levantar, porque el que levanta es Él, pero yo soy la que los guío, porque Dios nos dio hijos para instruirlos, para edificarlos, para que conozcan el temor de Dios, para que conozcan a Jesús. Entonces, lo mejor que yo le he podido dejar en todo este aprendizaje diario que tengo es esa parte espiritual, buscar a Dios sobre, no es que Dios se busca por necesidad, no, es que es una disciplina diaria. Yo les puedo decir que hoy en día volví desde hace muchos años, desde que yo llegué a este país cuando pasó la pandemia, yo no sabía cómo hacer porque no podíamos ir a la iglesia y lo único que tenía yo era Dalcor, que nos conectábamos los martes. Entonces yo decidí y sentí en mi corazón por medio del Espíritu que tenía que buscar la manera de enseñarle a mis hijos que Dios es necesario en todo momento, que tú buscas a Dios no solamente porque lo necesitas, porque tienes que agradecer lo que tienes, porque hay que darle gracias, hay que glorificarlo. Entonces en ese momento yo no sabía que yo estaba sembrando una semilla y yo dije, porque nadie nos enseña a ser papás, pero Dios sí nos dejó una guía con propósito, no solamente para nosotras, para nuestros hijos, las que somos madres. Y yo decidí en ese momento pues que todos nos reuniéramos en pandemia, antes de dormir y diéramos gracias a Dios, orábamos, leíamos un versículo enfocado en la familia y al mismo tiempo escribíamos en una cajita nuestros agradecimientos y que se me pueden salir las lágrimas porque eso era tan hermoso, nuestros agradecimientos y nuestras peticiones. Y hoy en día, después de 7 años, volví a crear, esta vez con más conocimiento de ellos, un cuarto de guerra, donde todos los días, quieran o no quieran, así mismo como se levantan y se cepillan los dientes, tienen que ir a darle gracias a Dios. Es un espacio donde todos en la casa tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios, de glorificarlo, de escribir y aprender un poquito más de su palabra, porque no hay nada más hermoso que dejar unos hijos temerosos de Dios en esta vida, con un propósito, ay, con un propósito, mm, no, mi propósito no es que sean exitosos solamente, no es que tengan, miren, gracias a Dios mis hijos son niños buenos, son niños que han tenido empatía en la vida, porque yo creo que eso es lo más importante, que Jesús nos enseña a tener empatía como Él, a,
perdonar, a amar, aunque estemos pasando por los momentos más difíciles. Y ellos han aprendido poquito a poquito a tener empatía con las demás personas, a tener empatía con sus hermanos, a orar, a glorificar y verlos allí ayudándome a crear un cuarto, un espacio, porque es un espacio para glorificar, honrarlo. Para mí es tan emocionante como lo acaba de pasar. ¿Por qué? Porque eso para mí es más importante que un título, que una graduación, que un certificado, que ellos entiendan que, si Dios, que sin Dios no son nadie en la vida, porque Dios nos da la sabiduría, Dios nos da todo lo que tenemos es gracias a Él. Entonces, termino con esto para que si tienen preguntas me las hagan y muy agradecida con Dios en este momento de mi vida y siempre lo estaré. Muy agradecida con Dios de darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartirles un poquito más de todo lo que Dios me ha dado, de lo que Jesús ha transformado, levantado, como lo dice el tema, y que lo sigue, me sigue transformando, me sigue moldeando, me sigue levantando en su poder, en su palabra, en su camino y qué bonito es poder compartirlo con todas ustedes, a pesar de que sigamos pasando procesos, a pesar de que sigamos pasando por lo que tenemos que pasar. Yo puedo verlo hoy en día de otra manera. Quizás la Blanca que ustedes conocían hace 10 años o 12 años no es la misma Blanca de ahora, espiritualmente hablando. Pero sigo siendo una mujer agradecida con Dios por todos los días de la vida, por mi salud, mi vida y por la de mis hijos. Entonces toda la gloria y toda la honra siempre va a ser para Él. Así que gracias a todas por estar aquí, por estar presente y Floricer por darme la oportunidad de dar un testimonio y a Jesús por darme la oportunidad de dar un testimonio más de mi vida. Así es. Gracias, Blanca, muchas gracias, gracias, gracias. Toda la honra y toda la Así, gloria para el Señor Jesús. Ahora vamos a la parte de la ampliación. Gloricel primero. Sí, vamos a ampliar un poquito. Gracias, Blanca, por tu intervención, tu participación, pero siempre debemos buscar la manera de que aquel que no tiene nada en este momento pueda con tu experiencia buscar esa inspiración en su propia vida para lograr avanzar como se quiere. Tú pusiste el ejemplo de Esther con lo que tuvo que hacer con el rey, pero ahí es donde uno tiene que entender algo. Nadie puede llegar a una situación favorable con el Señor si no entiende que tiene que aprender. O sea, tú lo has dado de una forma en la cual nadie sabe el sufrimiento que pasaste, nadie sabe los ataques que tuviste en momentos específicos porque querían destruir tu familia y no querían que tu familia fuera una familia dedicada a la alabanza y a la adoración a Dios. así es. Entonces, ¿qué pasa? Esther, sí es cierto que fue una mujer que ayudó muchísimo, pero esa no fue la llave que ella provocó. Ella fue en sus inicios temerosa, ella no quería hacer eso. El que la apoyó en ese momento fue Mardoqueo. Creo que, Él fue el que provocó que ella pudiera avanzar, porque le dijo, si tú no lo haces, el Señor va a buscar quien lo haga. claro, Pero tú ni pienses que vas a quedar como reina. Así mismo drásticamente se lo dijo. Entonces, exacto. eso me pone a pensar cuando yo leí
el tema que a mí me vino automáticamente y tú en un momento determinado lo mencionaste. Nadie puede ser levantado con la palabra de Dios si no está primero desanimado, porque levantarme es sacar ese desánimo, ese desaliento, eso que me impide en un momento determinado encontrar la luz que me indique. Blanca no lo hizo sola, Blanca necesitó No. del apóstol Morales, Blanca necesitó de la esposa del pastor Morales, Blanca necesitó de Derek, Blanca necesitó de Gloricel, Blanca necesitó de X, Y, Z, de más personas. Porque por eso se manifiesta la gloria de Dios. Se Así es. manifiesta porque el Señor pone un equipo de personas que te apoyen y te ayuden en tu situación difícil para levantarte, darte la palabra correcta y poder con eso que tú puedas seguir adelante. A mí me tocó esta mañana al mediodía reunirme con 3 mujeres. Las mujeres, sí, están yendo a la iglesia, sí, están yendo a enseñanza, sí, están buscando, pero eso no les está sirviendo de nada, porque la palabra no ejecuta lo que tiene que hacer porque no tienen una idea clara cómo empezar a utilizar la palabra de Dios para poder levantarse en un momento indicado y seguir adelante. Entonces, a mí me tocó, en base a la necesidad de cada una de las 3, porque Dios me puso a trabajar con las 3, y a cada una Dios le daba la palabra correcta que necesitaban ejecutar para poder lograr salir de esa oscuridad en la que estaban y tener la luz que necesitaban en un momento determinado para poder avanzar. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. O sea, por eso que el Señor dice, y busqué la cita bíblica porque te estaba oyendo hablar y yo digo, no, yo tengo que buscar una cita bíblica que impacte el corazón de todos los que están oyendo porque yo viví tu Mi proceso. situación, muchos más la vivieron, pero había momentos en que tú te desesperabas, te desalentabas, te sentías incómoda por todas las cosas que sucedían alrededor y la palabra de Dios fue la que te impulsó a levantarte. No Impresionante. fue solamente en que tú obedeces, no. O sea, fue el haber escuchado lo que necesitabas en un momento determinado. Por eso es que yo digo, la sabiduría de Dios no está en que una sola persona te diga lo que tú tienes que hacer. La sabiduría de Dios está en que Él forma equipos de trabajos, de personas, de situaciones que vienen favorablemente para la persona, porque a Él no le interesan los individualistas. A Él no le interesa nadie que crea que lo puede hacer solo. Él necesita que en un momento determinado uno entienda, mejor son 2 que 1, mejor es un equipo que no estar, porque cuando Dios ponía a pelear batallas fuertes, no iba solo una persona. Moisés no podía hacerlo todo, él necesitó 70 hombres que tuvieran su espíritu para poder gobernar al pueblo de Israel, pero cuando habían cosas que Dios tenía que tomar más a consideración, Moisés era el que tomaba la batuta de parte de Dios para poner orden en el pueblo. Entonces eso tienen que entenderlo. No es que yo me voy a levantar. No. El proceso, el dolor, la batalla que yo tengo que vivir, el precio que yo tengo que pagar, es lo que me va a levantar y me va a mantener para seguir hacia adelante.
porque el Señor me va a dar su misericordia, su gracia, su poder para poder lograrlo. Entonces, María Luisa, búscame la cita que te mandé. Yo le mandé a las dos mientras que hablaba Blanca las citas. Entonces, búscame Proverbios 23:9, que te la puse ahí, en Reina Valera, y después Débora me la lee en Nueva Versión Internacional. Creo que es Débora la que está leyendo, ¿verdad? Le iba a comunicar, Gloricel, antes que usted entrara, quedamos en que Cadia las iba a leer, pero ya yo se las Bueno, envié. que las Ya yo lea se las envié. Nadia. Perfecto. Ok, perfecto. Vamos, María Luisa, léete Proverbios 23:9. Es muy importante esta cita. Escuchen. Para ese proceso que escuchó Blanca, pero que no le fue fácil, como tampoco me fue fácil a mí ni a todos nosotros. El que diga que todo fue un paraíso, una situación en donde no hubo desiertos, está mintiendo. Porque Dios no quiere gente que lo aplauda. Dios quiere gente que con su proceso provoque que otros se levanten también. Así es. A ver, por favor, lémelo, María Luisa. Sí, Proverbios 23, versículo 9, versión Reina Valera. Dice así: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Esta es palabra de Dios. A ver, lémelo en Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. Proverbios 23:9. A oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus sabios consejos. Dentro de tu intervención, Blanca, tú mencionaste a quién tenías que oír, pero hay que dejar bien claro y establecido que todo el mundo no te quiere levantar. No todo el mundo quiere que tú salgas de una situación negativa en tu vida para con lo positivo llegar a los pies de Cristo y que las cosas sean mejores para tu vida. Eso no lo quiere todo el mundo para uno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en un proceso de desierto, donde está en un valle de sombra, de muerte, uno quiere respuestas instantáneas y que sean rápidas, concisas, precisas, porque no quiere trabajar. Y eso lo viviste tú. Claro. Porque tú querías solo lo bonito. Tú no querías pasar sufrimiento. Yo quería que se resolviera. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces tú buscabas diferentes voces para ver quién te decía lo que tú querías oír en un momento determinado. Exacto. Entonces, ahí dice claramente, no hables al oído del necio, porque el necio quiere que tú mantengas tu vida en ese mundo de desconocimiento, en ese mundo donde no hay libertad, estás cautiva, estás prisionera, porque no quiere que tú y tu familia sean libres, sino que se mantengan en unas tinieblas y oscuridad para que no brille el sol de Cristo en esa familia. Y eso es lo que uno tiene que entender. Los procesos sí, y eso es lo que el Señor quiere que recuerdas. Tú lo has buscado sí muy bien, pero no has buscado la raíz de donde te sacó el Señor en momentos difíciles. Porque habían muchas situaciones de oscuridad que te provocaban para evitar que tú avanzaras y para que pudieras seguir. Entonces, ¿qué significa el tema de hoy? El tema de hoy es: tu palabra me levanta y me hace seguir. Lo que yo hice al mediodía con esas 3 mujeres que Dios me puso en mi camino fue darles a cada una lo que necesitaba cada problema, cada situación de la palabra, para que pudieran ser victoriosas en Cristo. Amén. No soy yo la que va a hacerlo por ellas. Yo le dije, no, nos están enseñando mal las personas. ¿Por qué? Porque te ponen a ser dependientes del hombre y no dependientes de Dios. Si uno busca la palabra de Dios,
todos los hombres y mujeres de Dios y hasta las que no eran de la misma israelitas seguían lo que tenían que hacer porque tenían algo que Dios había provocado en sus vidas personales para que pudieran avanzar y ser victoriosas en el tiempo de Dios. Entonces eso es bueno que lo entiendan. Tienen procesos en este momento que necesitan. Blanca habló algo muy importante. Las promesas de Dios son muy fundamentales porque si yo no puedo conocer la palabra de Dios en un momento determinado, mientras que la voy aprendiendo, las promesas de Dios me llevan y me hacen buscar. Estoy desanimada. Entonces yo busco todas las citas bíblicas que me digan que estoy desanimada y la perseverancia en esas citas bíblicas le va a dar la paz como le dio la paz a Blanca, pero Blanca recibió la paz después de 5 años y medio, porque sufrió demasiado. Pero eso era el proceso que le tocaba vivir a ella para poder entender que es Cristo el que levanta, no el hombre. Así es. Porque Cristo es palabra viva y eficaz. Cristo es la palabra, la esencia de la palabra es Cristo. Y por eso Él levanta, porque Él es el pan de vida que provoca libertad para el cautivo. Entonces, ahí puse yo otra para que le empiecen a preguntar a Blanca. Gracias, Blanca, pero quisiera que me leyera el Salmo 31, 24 que te lo puse, María Luisa. Hoy. Miren, qué importante es no oír palabras necias de cualquiera. Recuérdenlo, porque Dios te da el discernimiento para saber en tu subconsciente si esa voz quiere lo bueno para ti. A ver, pon María Luisa, Salmo 31, 24. 24 dice declaración de confianza. Dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Amén. Ahí Amén. está, ahí está. Esforzaos y ser valiente, como decía Josué en Josué 1:9, creo que es, donde dice, esfuérzate y sé valiente. Así es. Hay que hacer muchas cosas y tú las mencionaste, pero tienes que mencionarlas con el efecto negativo que en algún momento tuvieron lo que no era de Dios para que la gente pueda abrir su entendimiento y pueda entender que tu situación no es única, que pueden haber muchísimos como tú que se levanten en un momento determinado, porque si no, entonces la gente se va solo por el gustito del testimonio y es la palabra Así la es. que hace el efecto positivo en ti y en todos nosotros. Amén. A ver, léelo, Cadia, en Nueva Versión Internacional. Nueva versión internacional, Salmo de David, Salmo 31, versículo 4. Cobren 24, ánimo, no era 24. 31, versículo 24. Ajá. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Amén. Entonces, para que puedas entrar ya, ¿qué decía el tema? Tu palabra me levanta. Pero ¿qué significa me levanta? Yo tengo miedo. Yo soy cobarde. A mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta pasar problemas. Entonces yo necesito que Dios me responda rápido. Porque no quiero ser avergonzado. Eso es lo que es, me levanta de todas esas incomodidades que tiene una persona cuando no ha entendido los procesos que Dios quiere que viva. ¿Para qué lo está permitiendo el Señor? Porque eso va con tu carácter, con lo aguada que eres.
con lo débil que eres, tanto hombres como mujeres. Entonces él lo que busca es un equipo de gente que sea victorioso y que no se deje amedrentar la intimidad. Eso tenemos que entenderlo. Entonces ya María Luisa, hasta ahí intervengo yo y yo te di otras citas más, pero la esencia de las citas que yo te di es entender que el desánimo me levanta. ¿Y cómo me levanta? Con Cristo a la cabeza. No hay otra No forma. hay otra forma. Entonces, María Luisa, pregúntenle a Blanca. Gracias, Blanca, de nuevo. Me gustó, pero faltó el ingrediente de llevar la palabra viva y eficaz a lo que tú estabas experimentando. La próxima vez va a estar mejor todavía. Amén. A ver, preguntas para Blanca. Tu palabra me levanta y hace seguir. Es un tema controversial. Controversial Sí. porque para poder ganar necesitas sufrir. Exacto. Por eso es controversial, pero no, está claro que Dios te levanta con victoria. Con victoria, así es. Pregunto. Entonces, el proceso, los procesos por los que uno está pasando, nos hacen sufrir, ¿cierto? Pero sabemos que va a haber sanidad. Que el Entonces, dolor, pregunto, es importante que en medio de este proceso uno pregunte al Señor, ¿no? Al Espíritu Santo de Dios, ¿por qué estoy viviendo esto o para qué estoy viviendo este proceso? ¿Es bueno el por qué o el para qué? Que te Pregunto, conteste Blanca y después yo te contesto. yo aprendí a no preguntar por qué, sino para qué. ¿Para qué? ¿Qué me traes de enseñanza en este proceso? En medio de tanto dolor, hay una enseñanza, porque tu dolor se vuelve en tu testimonio, pero por medio de la palabra. Entonces, yo aprendí siempre a preguntar, ¿qué me trae? ¿Para qué por qué, no porque estoy pasando por el proceso, por qué me mandaste a un proceso, sino para qué? Para sanar mi corazón, para restaurar mi alma, para que por medio de tu palabra, para que te busquen más, o sea, para eso. Entonces, nunca, yo creo que nunca dije por qué, aún estando sufriendo, débil, triste, sin esperanza, sin respuestas, porque las respuestas yo quería que Dios me respondiera rápido, como dice Gloricel, pero no es cuando yo quiero. O sea, un proceso es un proceso, pero yo me di cuenta, aparte de todo eso, que durante ese proceso que yo estaba pasando, abrió muchas puertas a otras cosas que el enemigo quería debilitarme aún más. O sea, como te dejó sola. Estás sola, no tienes nada, estás débil, te estoy literalmente derrumbando, pero en medio de ese dolor y en medio de ese sufrimiento y en medio de esa debilidad, ahí como lo dice la palabra, Jesús se fortalece en mi debilidad, mi ansiedad, mi tristeza, mi dolor, mi quebrantamiento, fue lo que hizo por medio de su palabra levantarme, porque fue cuando en realidad yo dije, o sea, no solamente era lo mío, no solamente era que yo me sentía débil, no solamente era que yo me sentía triste, no solamente era que yo lloraba. Yo creo que yo lloraba más, lloré más de lo que lloré en mi vida, porque las lágrimas no son, en realidad, no eran físicas, sino emocionales, porque yo sentía que era como si algo me estuviera arrancando de mi cuerpo. O sea, no tenía fuerza. Habían días que yo ni siquiera me podía parar en la cama, y Loricel lo sabe. Amanecía hinchada como una bola y eran parte de mis días. ¿Cómo tú sacas la fuerza para pararte? Si sabes que no tienes, bueno, yo no tenía hierro, no me podía parar, pero tenía que seguir. Y en esos procesos, en ese proceso,
Fue más difícil, yo siempre he tenido ayuda con los niños, gracias a Dios, y en esos procesos tampoco tenía ayuda. O sea, yo me sentía literalmente abandonada, sola. Yo me río ahora porque yo digo, increíble cómo yo me sostuve o cómo Jesús me sostuvo durante todo ese proceso, sola, trabajando con mis hijos, porque esto es un trabajo en la escuela, cocinando, levantándome sin sangre. O sea, no es el por qué, es Dios mío, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué yo paso por eso? Esos niños se iban a la escuela y yo lo único que hacía era acostarme literalmente a llorar, a levantarme y ver cómo hacía. Yo no veía la hora que fuera el día siguiente para volver a acostarme a dormir, porque era físicamente, yo lo experimentaba espiritualmente en miles de batallas. Se enfermaba uno, se enfermaba el otro, pasaba esto, pasaba lo otro con mi esposo en la casa. O sea, no era solamente el proceso que estaba pasando Blanca, que Jesús estaba edificando. Entonces yo no entendía en realidad qué era lo que estaba pasando alrededor, hasta que eso, me rodeé de un grupo de, bueno, siempre he estado rodeada, pero yo nunca, creo que durante todos mis procesos, nunca he dejado y he dicho, yo puedo sola. Jamás he dicho eso. Yo siempre he buscado apoyo espiritual en Gloricel, en la palabra, en el Pastor Rudy, las que me conocen, pues saben, en el Bishop, en todo lo que yo podía buscar para poder levantar mi ánimo, porque yo no tenía ni siquiera ganas de hacer absolutamente nada. El enemigo me atacó tan fuerte porque yo creo que ese proceso ahora lo entiendo, había muchas puertas abiertas porque me atacaba y claro, mis oraciones, mi necesidad de buscar más de Dios era cada vez más difícil. Yo me acuerdo que ya yo ni siquiera me podía arrodillar porque me dolía todo el cuerpo. Entonces, yo siento que en ese proceso, pues, ese dolor se transformó en lo que hoy es testimonio, pero fue mucho dolor, fue mucha necesidad de encontrar respuestas, pero al mismo tiempo aprendí a esperar en Dios, aprendí a Eh, esperar el tiempo de Dios. Ahora yo voy a contestar lo que preguntó María Luisa con la palabra de Dios. Los dos son necesarios, el por qué y el para qué, porque el por qué me va a quitar esa situación donde yo me creo superior a todo el mundo, va a matar el yo-yo, y eso es lo que va a permitir a que Dios me conduzca por la senda que Él quiere. ¿Qué me trae a mí? El por qué y el para qué. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré aquellas cosas ocultas que tú no conoces. ¿Por qué necesito el por qué? Porque el por qué me va a decir qué es lo que me tiene atada, qué es lo que me tiene ligada a una situación en la que yo no me rindo a los pies de Cristo para que Él pueda cambiar mi intención. Y el para qué es porque Él tiene un propósito en mi vida y ese propósito se va a cumplir si yo empiezo a ser obediente, si yo empiezo a seguir la línea de Él y no la propia mía. Por eso los dos son necesarios en un proceso de recuperación, María Luisa, porque el orgullo tiene que soltarse para que crezca Cristo en medio de nuestra situación. Eso es lo que yo contestaría en base a la palabra de Dios. Gracias, Ok. gracias, muchas gracias. Wow, qué bueno. A ver, preguntas, más preguntas. Acaban de ver cómo una cita bíblica puede hacer que el Señor me levante, porque dice, tu palabra me levanta y me hace seguir. Si yo entiendo por qué tengo que clamar con humildad y sencillez, sin querer que Dios lo haga a mi manera, ahí estoy usando algo que me va a hacer seguir hacia adelante. Yo he logrado entender que hay personas que no van a llegar a la meta.
proseguir hacia la meta. No lo van a lograr porque el yo-yo es más fuerte que la dependencia de Dios en nuestra vida personal. Y eso es algo que uno tiene que entender. Entonces, hay que saber pedirle a Jesús a través del Espíritu Santo que nos indique cómo ser victoriosos, aunque sea una situación pequeña o grande, porque Él te quiere llevar a la victoria, pero Él quiere que tú sepas, ahí sí vas a entender que la gloria es de Dios, porque Él te va a ser portador de su gloria, pero Él va a ser el que se va a bendecir con la posición de Él, porque va a hacer que otros se conviertan también, y nuestra misión es multiplicar, Claro. no quedarnos con solamente lo que Dios nos da a nosotros. Así es. Gracias, Gloricel. Más preguntas, aportes. Tenemos tiempo aún. Tu palabra me levanta y hace seguir. Meditando. Pregunte. Todos aprendemos. Recuerden que eso es lo importante de estos temas, que todos nos nutrimos. Claro, por eso el Señor los pone, ¿no? Para que vayamos creciendo y avanzando y más obedientes a Él. Amén. Exacto. Mira, es importantísimo esto, este establecimiento, por decirlo así, del por qué, porque estábamos ya acostumbrados a no decir por qué, sino para qué. Y mira, algo me hizo como, ¿por qué Pregunta. Gloricel? Algo, exacto. Gloricel dijo algo así, y yo dije, ¿el por qué? Si ya sabemos que no debemos cuestionarlo, pero si Exacto. no, no llego a la raíz. Así que bendito Dios. A ver, preguntas. Tremendo, Blanca, ¿no? Porque los que hemos sido testigos, ¿verdad? De las muchísimas situaciones por las que ha pasado Blanca, en Sí, este momento así Sí, podemos es. pero decir, ahora con este tema, lo que va a suceder es que ella va a ganar añadiduras, porque Ah, ahora va a poder usar lo que pasó en bendición para ella. amén. amén, amén, amén. Y tiene un terreno fértil, Así es. no bien fértil, así que esto lo de crear para el Señor, junto con Amén. tu familia, con las generaciones siguientes, en un lugar específico y que se va a ese lugar, Eh, quieras o no quieras, como tú dijiste. Porque mira, Eso, a pesar que la que estaba pasando por el proceso, como repetidas veces lo dije, no solamente era yo la que estaba pasando por el proceso, eran mis hijos. Y ellos son lo que ven de nosotros. Ellos repiten los patrones, ellos hacen lo que nosotros hacemos. O sea, ellos me veían clamar, ellos me veían orar, ellos me veían buscar más de Dios. Y es lo que hoy en día puedo ver. Ese proceso no fue solamente para mí, fue para toda la familia, para todos, en realidad. Entonces, el por qué y para qué es importante, como lo dijo Gloricel, yo de verdad que nunca preguntaba por qué, ahora lo entiendo, pero no es que yo me sentía más grande que Dios, pero es que a veces no dejaba que Él actuara porque yo quería hacerlo a mi manera. Es que a veces no lo entendemos No lo porque lo entendí. hacemos inconscientemente, Exactamente. porque aprendimos mal y al Aprendí. aprender mal creemos que las exigencias son para nosotros mejor que lo que nos quieren enseñar. Claro, porque yo buscaba doctores, buscaba, y realmente Jesús me dejó hacer, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque no había aprendido el proceso, no había aprendido lo que Él quería que aprendiera durante todo ese proceso, porque yo seguía buscando doctores, seguía buscando la manera de hacerlo más fácil, porque los procesos no son más fáciles, no son como tú quieres y cuando quieres, es su voluntad, en su momento, en su tiempo, entonces...
durante todo ese proceso, pues yo traté de manipularlo. Yo lo veo de Es esta manera. que la bendición va a ser que el Señor te va a dar más, te va a dar la oportunidad de que le lleves más frutos a Él. Ah, exacto, así es. Si tú Tal- entiendes tu proceso y lo comprendes y lo aceptas, puedes dar más frutos de lo que el Señor quiere que tú des en tu camino. ¿Por qué se multiplicaban las estrellas de Abraham en el cielo? Porque él estaba haciendo lo que Dios le había dicho: voy a bendecir a las familias contigo, por Amén. la fe. Por la fe. Aunque es uno, porque yo siento que yo aprendí eso. No es solamente es decir que tengo fe. En verdad, tiene fe. O sea, es en realidad, de verdad que tiene fe. Demuéstramelo en pocas palabras. O sea, actúa como en realidad debes actuar, pero yo no estaba actuando realmente como lo dice la palabra, que debemos actuar con fe. O sea, para mí yo veía las cosas muy fáciles de resolver a mi manera, pero no veía el propósito que Dios quería en ese proceso y cómo resolverlo, pues a su manera, no era mi manera. Porque de verdad, a mí me salía muy fácil operarme aquí. Porque aquí estaba mi esposo, aquí estaban mis hijos, no me tenía que ir por ningún lado, fácil, no pagaba un centavo y me operaba. Mira, yo me acuerdo que Gloricel, ¿te acuerdas, Gloricel? Que en ese entonces tú me dijiste, Blanca, por favor, ni se te ocurra. Y yo me río ahorita porque yo decía, pero es más fácil aquí. O sea, de verdad, era más fácil. Y yo decía, pero ¿por qué me tengo que ir para Panamá? Hasta que, imagínate, o sea, 5 años pasando el proceso para entender que en realidad no era como yo quería que fuera, era como Jesús quería que fuera. En su tiempo, en su momento, ni antes ni después. O sea, todo. Y ustedes saben que yo pasé por un proceso anterior a ese que fue el corazón. Entonces, todo fue como que enseñanza tras enseñanza, prueba superada, le decía yo, prueba superada, seguimos, pero como que no aprendí bien con la del corazón. Ah, no aprendiste. Te voy a enseñar bien cómo funciona la cosa. No eres tú, soy yo. Entonces, bueno, que duró bastante, sí duró bastante, que fue doloroso, sí fue doloroso, no fue fácil, que hoy me puedo reír, sí me puedo reír, porque me sostuvo su palabra, me sostuvo, me levantó y me sostuvo y me sostiene y me sigue sosteniendo. Entonces, sí, no fue fácil, pero yo siempre trato de explicar las cosas fáciles, pero, pero no fue fácil. Pero es porque lo tratas de explicar porque no le das la oportunidad al Espíritu Santo que te guíe. Ok, Y eso es lo que tiene que cambiar, cambiar. porque Él es el que te va a llevar, no tú. Y eso es Exacto, lo que la gente no entiende. La gente quiere competir con la presencia del Espíritu Santo y no se puede. no se O es puede. Él o eres tú. Tú Entonces, de- por eso viene el estancamiento, por eso viene dar vueltas en círculo, porque uno no se adapta a que el Señor es el que te está llevando a un cambio completo y que te va a ayudar a que tú puedas tener una calidad de vida diferente, pero siempre recordando que tienes que ser agradecida. Así Y eso es es. difícil, la gente no es agradecida. Así es. Yo creo que nos olvidamos muy rápido de las situaciones. Yo hoy en día agradezco y le doy gracias a Dios todos los días y yo creo y siento que a veces se nos olvida muy rápido el dolor. Yo le decía Sí, a estas amigas mías al mediodía que la gente, que el hombre es más dadivoso que la mujer. Así lo creo yo, ¿Verdad? por las experiencias que he tenido. El hombre es desprendido, Es pero la desprendido. mujer es más calculadora. Que si suma aquí, que si suma acá, que si suma acá, que si ta, y no le da tanto al Señor como tiene que hacerlo. Miren, sí. Entonces se pierden bendiciones
porque Aquí, no hay confianza en lo que Dios puede hacer, ¿no? así es. Aquí tenemos a alguien que quiere saludar. Lía, saluda. Hola, Lian. Lian, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo se dice buenas tardes? Bendiciones a todas. Saluda, pues. Háblalo en inglés, que tu mamá lo Dice, traduce. dale. Hello. ¿Qué quieres decir? Hola. Que hola, nada más hola. ¿Tú quieres decir algo más? Por eso te apareciste en la pantalla. No hay Y problema, puedes algo, decirlo. Saluda a todas las tías aquí. Hola. Hola. Hola, Lian. Mira, te está Me hablando dio la... pena. ¿Te dio pena? Está aquí en la pantalla, aquí, ¿ves? Ahí. Oye, si él es un poderoso niño, él tiene el espíritu de Sansón. ¡Ole! Ah, ¿Tú sabes wow. quién era Sansón? En la Biblia, ¿quién era Sansón? El que tenía mucho poder. Porque tenía poder. Porque tenía poder. ¿Dónde tenía poder? ¿Ah? En God, poder en Dios. Tenía mucha fuerza. No, pero él tiene un personaje que le gusta mucho. ¿Quién es? David. ¿Por qué te gusta David? Wow. Porque brave es muy, ¿cómo se dice? No fuerte, es muy, ¿cómo se dice esa palabra? Eh, Brain, brave. Lía, ¿qué significa brave en español? ¿Qué significa? ¿David era muy qué? En español, bueno, no importa. No, y Panamá perdió. Perdió. Ya sabemos que Panamá perdió. ¿cuánto perdió? ¿Cuánto perdió Lía? A 0. Valiente es brave. 1-0. 1-0, valiente significa. Bueno, pero no fue tan dura la tragedia, ¿no? No, de Por verdad. favor, Yo un pensé que gol iba a nada ser, más. yo pensé que iba a ser más difícil la cosa. Muchas Fueron gracias, bien. muchísimas gracias, Blanca, por tu participación, por esta tremenda enseñanza, aprendizaje. No Vamos sé, a darle las citas bíblicas. ¿Quedó alguna pregunta, un veo. aporte por allí? ¿No? Entonces vamos a darle la cita bíblica utilizada en el día de hoy. Débora, necesito que me apoyes, por favor, aparte de las dos de Proverbio y Salmo, que de las otras. Recuerda que estoy en un teléfono que nada más me pusieron esto es de otra persona, así Sí. que no tengo el Ya agregado. la, Así que ¿tú me avisas para decirlas o las digo? termino allí. Sigue, por favor. Tenemos Ok. el Salmo 119, 105, Salmo 145, 14, Mateo 9:9, Ezequiel 37, 4 y 5, Marcos 5:34, Jueces 5 no. 4:14, Isaías 40:29, Esther 4:14, Isaías 41:11, Segunda de Corintios 12:9, Efesios 2:10, Proverbios 22:6, Isaías 54:13, Proverbios 23:9, Salmo 31:24. Continuamos con las citas del aporte, del apoyo que nos facilitó Gloricel. Salmo 31:24, Isaías 40:31, Segunda de Corintios 4:16, Mateo 11:2, Salmos 11, Mateo 11:28. 40:28, ok. 11:28. Mateo 11:28, Salmo 41 y 2, Proverbios 23:9. Listo. Gracias. Muchas gracias.
les anuncio que este viernes 26 de junio, 6 de la tarde, hora de Panamá, tenemos nuestra enseñanza espiritual a cargo de Gloricel, nuestra líder, y tiene por título: Se rompan los muros para recibir bendición. Repito, se rompan los muros para recibir bendición. 6 de la tarde, hora de Panamá, este viernes 26. Petición de oraciones. Antes que continuemos, disculpen que las interrumpa. Lian quiere compartir algo con ustedes. Lian, yo te ayudo. Aquí me está explicando algo y él quiere, él quiere compartir el que aprendió hoy. Que lo Va, haga, que lo haga, va a que lo tratar de hablar en inglés y en español y yo lo voy a ayudar. Dale. perfecto. Pero siéntate aquí, ven al lado mío. No te preocupes. Que Ajá, ¿qué quieres compartir? las Habla. personas no querían comer la comida como Las personas no querían comer la comida. la que comieron para muchos años. Y Ajá. después Dios trajo unas culebras y después lo mordieron y después se mueren cuando lo muerden. Ajá, ¿y quién era el que estaba ahí? Y después Moisés puso un palo con una culebra y después Ajá, cada vez que lo ven se sana. se sana. Muy bien, Liam. Muy Mira, bien, aprendiste muy excelente. bien español. Lo hablo en español. A él le Y yo cuesta un creo poco que el traducir. Brave no era valiente. El rey era Brave, valiente. lo que él Era quería brave, era era valiente. Él dice que valiente. es David. ¿Quién es el valiente de la Biblia? ¿Quién es el valiente? David. ¿Por qué David? ¿Qué hacía David? Cuando una Pero persona, párate aquí, cuando uno habla, uno mira la cámara. Cuando una persona, era como Goliat muy grande Goliat y es nadie el, lo quería fight. nadie quería pelear. Y Ajá. después David era el único que quería pelear. David era el, Porque estaba con Dios. porque él estaba con Dios. ¿Y tú eres valiente? Sí, Sí. ¿Qué tú haces antes de ir al soccer? Siempre que tú le pues pides a Dios que Jesús que me cuida. te cuide, porque tú vas Él, pues, en el nombre de Dios como David. Por eso le gusta tanto a David. Pero compartió la palabra que compartieron hoy. Muy bien la palabra, si Sí, solo tiene 11 años, oye, bendito Dios. 10, tiene 10 años. Liam tiene 10. Qué, qué bueno. A Sí. ver, petición de oraciones para hoy. Gracias. A Bendiciones a ver, todos. Gracias, dice. para que Blanca la eleve en unidad, solo espíritu con nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Yo sigo pidiendo por los puestos de trabajo, Blanca, para que vengan empresarios y traigan nuevas oportunidades, nuevas empresas y que sean bien remuneradas. Amén. Que Dios toque los corazones de las personas que hagan el trabajo con entusiasmo, con amor, con entrega, pero asimismo que sean recompensados, porque Panamá tiene muy buenas manos de obra. Sí, eso es cierto. A ver, ¿alguien más tiene alguna petición de oración? Están en los corazones, Blanca. Las peticiones están en el corazón. A ver, ninguna otra. Bueno, adelante, Blanca. Lo que el Espíritu Santo ponga en tu En mi corazón. corazón. ¿Vas a orar? ¿Estás en mute, Blanca? En mute. Ah, perdón, es que Liam, yo creo que a Liam le vamos a tener que dar un día para que hable, porque Dios mío,
Lo vamos a poner, vamos a darle un tema para él. Yo Ah, voy a preparar. exactamente. Se volvió, me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Le digo, tengo que hacer una oración. ¿Quieres hacerla conmigo? Es que bueno, no, ya habla tú, dice, Bueno, hay que prepararle algo en el tiempo de Dios. en el Porque tiempo. hay que estimular eso. Sí. Exacto. Bueno, ya él va todos los días y ora y él busca su oración y le pide a Dios que le diga qué es lo que él tiene que leer. Pero bueno, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad que me has dado, Señor, de compartir en esta reunión celestial para las que están y las que vienen. En esta reunión donde tu palabra es glorificada, donde el tema que hoy tocó nuestros corazones, tocó nuestras almas, nuestro, desde lo profundo, Padre, para que podamos actuar, para que podamos entender que tu palabra es la que levanta, Señor. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús en cada una de estas familias, en la vida de Gloricel, en la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Te doy gracias por la vida de toda mi familia, por todas las bendiciones que nos das a diario. Te pedimos y clamo a ti, Señor, por cada una de las familias, de nuestros hijos, de todas las que estamos aquí, para que los cubras con tu sangre, de la cabeza a los pies. Muéstrales tu gloria, Señor, muéstrale tu voluntad, muéstrale lo poderoso y maravilloso que tú eres a través de tu palabra, Señor. Que esa fe sea restaurada, glorificada, aumentada en gratitud, dije, no, en gratitud para alabarte, adorarte, bendecirte. Y te pedimos, Señor, clamamos a ti hoy, porque Jehová Jireh se glorificará sobre Panamá y sobre cada una de las personas que necesitan, Señor, un puesto de trabajo, porque tú traes el proveedor, eres tú, Señor, para que todos entendamos que no hay nadie como tú, para que todos te glorifiquemos, Señor, cuando vemos tu gloria, tus bendiciones. Podemos y seguimos glorificando tu nombre, Padre. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad nuevamente, por que cada proceso en nuestras vidas es de bendición, porque cada proceso nos lleva a glorificar tu nombre, porque toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ah, Nos vemos entonces gracias. el viernes, ya debo estar ahí en la ciudad, así que nos vemos el viernes. Nos vemos. Gracias a todas. Bendiciones. Gracias.